Continuamos con su programa Reflexionando en esta mañana y estamos desarrollando el tema de la fe, ¿verdad? Y decíamos cómo por fe muchos hombres han logrado grandes proezas, han hecho realidad misiones y sueños, ¿verdad?, en sus vidas, con la ayuda de Dios y confiando en esa voz, en esa palabra que el Señor les dio, para que movieran su vida de un estado, ¿verdad?, cómodo a un estado de inquietud. Y recordamos la fe de Abraham, el padre de la fe. Recordamos cómo su fe fue probada cuando fue llamado a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Y él confió en la promesa del Señor cuando dijo: el Señor va a proveer. Por fe, también Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Por fe, Noé construyó el arca, porque creyó en la palabra del Señor que le dijo que iba a haber un diluvio y que a través de ese diluvio se iba a purificar la tierra. Entonces, hombres comunes fueron por fe movidos a hacer cosas extraordinarias. Entonces, la fe nos puede mover, la fe nos motiva y nos ayuda para que salgamos de nuestra vida de confort y de comodidad y podamos hacer algo grande, ¿verdad? Y que Dios nos pueda usar para cambiar la sociedad, ¿verdad?, para cambiar la sociedad y el mundo en que vivimos. Por fe, David se enfrentó a Goliat, ¿verdad?, cuando estaban los filisteos, el pueblo filisteo estaba oprimiendo y también burlándose del ejército de Israel. David dijo: ¿y quién es este filisteo incircunciso que está burlando de los ejércitos del Señor y del Señor mismo? Y entonces salió pequeño de estatura, débil, y no podía ni usar la armadura que le habían dado, pero salió convencido de que Dios le entregaría en sus manos aquel gigante. Entonces, por fe, ¿verdad?, podemos y debemos hacer de nuestra vida algo especial y lograr que este mundo también sea especial, ¿verdad? Pero para eso estamos llamados a creer, a confiar en la palabra del Señor, a confiar en lo que Él dice es para nuestro bien. Al pueblo de Israel fue movido y fue llamado a creer, ¿verdad? Ama al Señor, le dijo en Deuteronomio 6:5, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tus mentes todas las cosas que hoy te he dicho y también enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelos también en las postes y en las puertas de tu casa. Y entonces debemos de creer y confiar. Ese es el primer paso, ¿verdad? Creer y confiar en la palabra del Señor, aceptar esa palabra como una verdad en nuestra vida. En Miqueas también se nos da la promesa, dice que el justo por fe vivirá. El justo por su fidelidad a Dios vivirá, ¿verdad? Entonces la fe trae vida a nuestro ser, trae la certeza de que estamos en las manos del Señor, ¿verdad? Y en Miqueas hace la promesa a Dios que ya no solo será para un pueblo la salvación, sino dice: vendrán de todas las naciones los hijos del Señor. Vendrán de todas las naciones y formarán un solo pueblo, un solo Dios. Entonces la fe nos da vida, ¿verdad? También la fe nos justifica, porque como pecadores estamos alejados de la presencia del Señor, ¿verdad? Estamos apartados de su gracia y de su favor. Pero en Romanos 5 dice: Dios nos ha hecho justos gracias a la fe, y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como Abraham creyó a Dios, dice, Dios le tuvo en cuenta y lo reconoció como justo, así también Dios nos justifica a través de la fe, a través de que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor, en Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Muchos estamos y viven sin Dios, sin el Señor, ¿verdad? Pero recordemos que la misión de Jesús fue venir a salvar al mundo. Dice que todos los que creen en Él no se perderán, sino que tendrán vida eterna.
Entonces estamos como creyentes ahora. En el Antiguo Testamento se habla de la relación de Dios con aquel pueblo judío, ¿verdad? Y que confiaban y aceptaban la palabra de Dios y que fue dada a través de Moisés. Pero también nosotros ahora seguimos las huellas de ese padre de la fe de Abraham, ¿verdad? En Romanos 4 dice: después de que Abraham fue circuncidado como señal o sello de Dios y que lo había reconocido como justo por causa de la fe, de este modo Abraham también ha venido a ser el padre de todos los que tienen fe, aunque no hayan sido circuncidados, ¿sí? Así Dios los reconoce igualmente a todos como justos. Y Abraham también es el padre de quienes, además de estar circuncidados, siguen el ejemplo de aquella fe de nuestro antepasado y tenía aún cuando no estaba circuncidado. Es especial, ¿verdad? La fe es, y el amor y la gracia de Dios. Recuerdo el testimonio de una niña que llegó a una de nuestras congregaciones y ella había tenido un accidente con su familia y tenía problemas en uno de sus pulmones, y siempre que tosía, pues, ¿verdad? Ella escrutaba sangre. Entonces siempre que ella tosía, siempre, ¿verdad? La sangre salía y quedaba la servilleta o el pañuelo impregnado de sangre. Pero ella salió del hospital y le dijo a la tía, cuando fueron a la iglesia, le dijo: tía, yo soñé que si yo comía, ¿verdad? Ese pan, le dice, yo me voy a sanar. Y la tía le dijo: pero no estás bautizada, no puedes comulgar. Y ella le dijo, insistía: y tía, pero es que yo, si yo tomo, yo sé que me voy a sanar. Y entonces la tía, pues, ¿verdad? Le dijo: pues ve. Y se arriesgaron, ¿verdad? A que aunque no estaba bautizada, ella pudiese comulgar. Y comulgó. Y entonces en la tarde pasó el día normalmente y la tía no se había percatado de lo que había pasado. Y en la tarde la niña le dice: tía, ¿se da cuenta que ya no estoy tosiendo, que ya no estoy botando sangre, porque el Señor me sanó, ¿verdad? Entonces ese es un testimonio que a mí me gusta compartirlo, porque a veces nosotros no creemos, no confiamos. Jesús dijo: el reino de los cielos es de aquellos que son como niños, y deberíamos de conservar esa fe inocente, ¿verdad? Esa fe sincera de los niños, esa fe que los niños tienen, que siempre ellos, ¿verdad? confían en sus padres. Luego en la escuela son los maestros, son los héroes, ¿verdad? Para sus vidas, y ellos creen lo que los maestros dicen. A veces después es una palabra más real que la de los mismos padres, ¿verdad? Entonces deberíamos de conservar esa fe natural y esa fe sincera, ¿verdad? Que no cuestiona, sino que simplemente cree. Y esa niña fue sana, ¿verdad? Y a mí me alegra mucho saber que Dios todavía sana, ¿verdad? La fe es recompensada. Cuando nosotros creemos, Dios nos recompensa con milagros, ¿verdad? Con señales. Y Dios no nos desampara y cumple esa palabra que ha dado, ¿verdad? En su escritura, esa palabra que dice: no habrá justo desamparado, ni su descendencia mendigará pan, y el justo no quedará desamparado por siempre, dice la palabra del Señor. Entonces, creamos, confiemos, activemos nuestra fe. Yo creo que en este tiempo es más difícil, ¿verdad? Creer. Yo sé que algunos dudan. Aún el mismo Tomás, que era discípulo del Señor, dudó, ¿verdad? Su fe fue débil en cierto momento. Pero el llamado es para que activemos nuestra fe, esa fe verdadera. Que no seamos como Tomás. El mismo Señor lo reprendió y le dijo: no dudes, cree solamente, y dichosos aquellos que aún sin ver creerán, ¿verdad? Entonces nosotros somos parte de ese pueblo dichoso que no hemos visto, ¿verdad? No vimos a Jesús personalmente, lo leemos y lo conocemos a través de los evangelios, pero creemos en todo su ministerio, en su obra de redención,
de perdón y de amor. Entonces sigamos creciendo en la fe. Y también recibimos, en Gálatas dice que por medio de la fe recibimos al Espíritu Santo. Gálatas 3, versículo 14 dice, esto sucedió para que la bendición de Dios prometió a Abraham desde hace tiempo, por medio de ellos, de Cristo Jesús, a los no judíos se alcancen, y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. Sin fe es imposible que nosotros recibamos o creamos, tengamos algo de Dios, porque dice que es menester de nosotros que creamos en Él. Y nuestra fe entonces ya no es por el antiguo pacto, ¿verdad? Sino que procede de ese nuevo pacto, que confiamos en la obra del Señor, que Él es el artífice de nuestra fe, según Hebreos 12, versículo 2 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona, ¿verdad? De Él procede y Él la va perfeccionando a través de su obra. Y esa obra, algunas veces por nuestra terquedad, esa obra se perfecciona muy lento, ¿verdad? Va tomando lugar lentamente, pero cuando abrimos y disponemos todo nuestro ser y nuestro corazón, esa obra es recompensada y se hace rápidamente en nuestra vida. Así que vamos a continuar hablando del tema de la fe cuando nosotros retornemos de la siguiente pausa comercial en su programa Reflexionando.